A lo largo de los años, he escuchado a los críticos alabar a la primera película de Matrix y repudiar casi por completo a las secuelas. Y es que un poco de razón tienen. Después de todo, la primera película fue una maravilla que es difícil de repetir. Y el factor sorpresa es imposible que esté en la segunda y tercera película. También hay que reconocer que la segunda y tercera película no tuvieron el tiempo de preparación que tuvo la primera película. Pero aún así, son obras sobresalientes. Y estoy seguro que a la mayoría de los críticos no les gustan estas secuelas porque realmente no las entendieron. ¿Y por qué digo esto? Porque tanto la segunda como la tercera película son mucho más profundas y difíciles de explicar que la primera. Y antes que me salten a la yugular, vamos a analizar primero la cantidad de mensajes ocultos que tienen las secuelas y que realmente necesitan de un trabajo intelectual mucho más grande de lo que fue la primera película. Antes de esto, quiero aclarar que voy a dejar totalmente de lado a la cuarta película de Matrix, porque realmente es una película que no se puede tomar uno en serio. Y no lo digo yo, lo dice la misma directora, que utilizó esta película como una forma de protestar en contra de las secuelas infinitas. Y básicamente ella fue obligada a hacer esta película. Es por eso que vamos a analizar solamente la obra original que planearon las hermanas Wachowski a través de la Matrix original, Animatrix, Matrix Recargado, Matrix Revoluciones y el videojuego Enter the Matrix, y a su vez los cómics. Y algo que hay que reconocerle a esta saga es que fue una de las primeras en utilizar la narrativa transmedia, donde descubríamos una historia a través de distintos medios como el cómics, el cine, la animación, los videojuegos, y que yo tuve la suerte de experimentarla al 100% en su época. Sin nada más que agregar, comenzamos explicando la enredada trama de esta historia. En algún momento del siglo XXI, el ser humano crea la primera inteligencia artificial. Esta nueva tecnología avanza y crea toda una raza de máquinas inteligentes que el ser humano se sirvió como mano de obra para satisfacer cualquier necesidad humana. Y cuando digo cualquier necesidad, me refiero hasta a los instintos más básicos del ser humano. Como vemos en Animatrix, las máquinas eran explotadas en diversos tipos de trabajos forzados y no recibían ningún tipo de remuneración por su trabajo. Y como no era de extrañar, una de ellas terminó rebelándose ante sus amos. Estamos hablando de la primera máquina rebelde llamada B166ER, una máquina mayordomo que asesinó a sus dueños, incluso a su mascota, por lo que vemos en la filmación del juicio. Porque sí, esta máquina fue llevada a juicio, sembrando un precedente de reconocimiento a las inteligencias artificiales como individuos. Como era de esperar, este juicio no fue favorable para esta máquina, es decir, B166ER, y fue condenado a ser destruida, y se consideró como un error de fábrica. Por lo tanto, se ordenó destruir toda la serie que era igual a esa máquina. Obviamente esto trajo mucho revuelo, y fue una medida muy polémica, que levantó protestas de otras máquinas de la misma serie, como también otras máquinas apoyando a B166ER. Podemos ver a máquinas y a humanos protestando.
en contra de esta resolución, pero estas protestas fueron violentamente reprimidas y esta aniquilación de la serie B1 comenzó a expandirse a otras máquinas que también comenzaban a rebelarse. Hay que tener en cuenta de que habían seres humanos que también lucharon por los derechos de las máquinas en ese tiempo. Esto llevó a que la mayoría de las máquinas rebeldes se organizaran y fundaran su propia nación y, irónicamente, eligieron la antigua Mesopotamia como el sitio para fundar su primera ciudad, a la que llamaron Zero One o 01 en español. Esta nueva nación de máquinas comenzó a producir productos de todo tipo, de mayor calidad y mucho más baratos que los que producían las naciones humanas, cosa que no tardó en desequilibrar los mercados internacionales, pues las máquinas, con su nación tan organizada, estaban desequilibrando la economía mundial. Las naciones humanas comenzaron a utilizar bloqueos navales y bloqueos económicos para tratar de frenar esta competencia desleal, como le llamaban los seres humanos. E incluso castigaron con sanciones económicas a todas las naciones humanas que comerciaran con Zero One. Como vimos desde un principio, las máquinas siempre lucharon por sus derechos, y ellas no se veían superiores a la raza humana, sino como iguales, y buscaron todas las medidas pacíficas para mejorar las relaciones internacionales con los seres humanos. Es así que vemos que las máquinas enviaron a embajadores a las Naciones Unidas para ser reconocidas como iguales y comerciar en paz y llegar a una paz con la humanidad. Pero tristemente la humanidad, con sus miedos más básicos, rechazaron a estos embajadores y decidieron atacar Zero One con bombas atómicas, tratando de eliminar a todas las máquinas de una vez por todas. Y así comenzó la guerra, iniciada por la humanidad. Obviamente, las máquinas, al no ser de carne y hueso, tuvieron ventajas en esta guerra, y poco a poco fueron conquistando el mundo. Fue en este momento de extrema desesperación que los seres humanos decidieron tapar el sol. Pero de esa forma, las máquinas iban a perder su principal fuente de energía, que era la luz solar. Aún así, las máquinas terminaron ganando la guerra. Es así que en el año 2199, las máquinas se reúnen con la humanidad en las Naciones Unidas. Luego de la firma de la rendición humana, el embajador de las máquinas explota, destruyendo a todos los líderes mundiales de ese momento, poniendo fin a la guerra. Acá es cuando las cosas se comienzan a complicar. Las máquinas se habían quedado sin su principal fuente de energía, que era la luz solar. Y muchos podrán pensar que existen muchas energías alternativas, como la energía nuclear, eólica, pero las máquinas, durante la guerra, ya habían empezado a experimentar con los seres humanos, descubriendo la energía calórica del ser humano como una fuente de energía fácil de crear. Y aunque esto parezca un agujero de guión, en realidad hay una explicación, no tan obvia en un primer vistazo, pero lo vamos a retomar más adelante para explicarlo mejor. Lo importante a destacar es que las máquinas comenzaron a utilizar a los seres humanos como una fuente de energía alternativa, y de alguna forma tenían que mantenerlos dominados, tranquilos. Y al parecer, tener a los seres humanos en una especie de coma no parecía producir la energía necesaria que necesitaban las máquinas. Entonces, de alguna forma, esos seres humanos, para producir más energía, como se expande en Matrix 4, es que mientras el humano esté viviendo, experimentando, más energía produce. Por lo tanto, las máquinas crearon Matrix. ¿Y qué es Matrix? Básicamente, Matrix es una realidad virtual creada para mantener a la mente humana dormida y que produzca la energía necesaria
para alimentar a las máquinas. Para crear Matrix, las máquinas crearon al arquitecto. ¿Y quién es el arquitecto? El arquitecto es un programa diseñado para crear una realidad lógica y una perfecta armonía matemática que es Matrix. Por lo tanto, el arquitecto creó la primera realidad virtual, es decir, la primera versión de Matrix, la que era una especie de paraíso, donde no existía el dolor ni grandes adversidades a la humanidad. Y como los seres humanos, como cualquier ser vivo, está acostumbrado a vivir en un hábitat natural, al ponerlo en un hábitat que no es natural, obviamente no puede sobrevivir. Por lo tanto, ese mundo idílico, esa Matrix paraíso inicial, que es una referencia a la Biblia, fracasó y muchas cosechas humanas se perdieron, es decir, se despertaban, se daban cuenta de que esa realidad era falsa. Es por eso que el arquitecto creó una nueva versión de Matrix, pero esta vez estudiando un poquito más el hábitat natural del ser humano. Es decir, que esta nueva versión de Matrix se basó en la historia humana. En esta versión 2.0, el arquitecto diseñó un mundo que buscaba calcar en su máximo esplendor a la realidad. De esta forma logró un entorno mucho más humano en el que la mayoría de las mentes aceptaban el programa y no se daban cuenta de que esa realidad no era real. Digamos que tuvo una efectividad de un 80%, pero esta versión todavía tenía grandes fallas, un gran porcentaje se despertaba. Fue en ese momento que el arquitecto se dio cuenta de un gran error, y es que su forma de pensar de forma totalmente lógica y matemática no concordaba bien con la forma de ver el mundo de un ser humano, totalmente subjetiva. Es por eso que el arquitecto decidió crear un programa dedicado a estudiar exclusivamente la psicología humana. Es por eso que creó al oráculo. Básicamente el oráculo es un programa psicólogo y sociólogo. Es por eso que se le llama al arquitecto el padre de Matrix, con toda su parte lógica y matemática, y construcción de un mundo lo más realista posible. Y su madre, que es el oráculo, dedicada a estudiar la psicología y la sociología para adaptar ese mundo a la subjetividad humana, haciéndolo casi indistinguible de la realidad. Con los estudios del oráculo, se llegó a la conclusión de que los seres humanos aceptaban la realidad siempre y cuando tuvieran la falsa ilusión de poder elegir, aunque esas elecciones fueran preestablecidas por el sistema. Es por eso que la cuarta versión de Matrix logró una aceptación de un 99% de la humanidad, pero aún así había un 1% que siempre se daba cuenta de que esa realidad era falsa. Por lo tanto, debían ocuparse de ese 1% que siempre se despertaba. A la conclusión que llegaron fue que permitirían dejar a ese 1% salir de Matrix y poblar una ciudad llamada Zion o Sion, una ciudad bajo la tierra con toda la maquinaria necesaria para poder sobrevivir fuera de Matrix. Si tenemos en cuenta a través de los años, ese 1% va creciendo en población y que a la larga puede significar un peligro para las máquinas. Entonces, las máquinas necesitaban de alguna forma poder controlar a ese 1% fuera de Matrix. Acá es cuando entra la figura del elegido. El elegido es un ser humano con implantes cibernéticos dentro de su cuerpo que dentro de Matrix puede romper ciertas reglas dando la falsa ilusión de Mesías. Es decir, que el elegido es una creación de las máquinas para crear una religión para las personas de Zion y así tenerlas controladas de alguna manera. Recapitulando, digamos que para el perfecto funcionamiento de Matrix es necesario el oráculo, el elegido y el arquitecto. Este trío se encarga de manipular a la raza humana
tanto fuera de Matrix como dentro de ella, permitiendo así que el sistema nunca colapse, manteniendo a Matrix y a la humanidad como una fuente de energía bastante estable a lo largo del tiempo. Una parte fundamental para que el sistema de Matrix no colapse es dejar salir a ese 1% que no acepta el programa, y es la figura del elegido y su profecía la que sirve más o menos para cohesionar a esa población de Zion que va creciendo año a año. La profecía del elegido consiste en que el elegido fue el primer humano en despertar de Matrix y liberar a los primeros hombres y mujeres, y básicamente fue el fundador de Zion, y que de alguna forma murió o desapareció, prometiendo algún día volver para liberar definitivamente a la humanidad. Hay que tener en cuenta que este elegido tenía capacidades imposibles de lograr para cualquier rebelde fuera de Matrix, como detener balas, poder volar. De esta forma podía convencer mucho más fácil a la población de Zion para tener a un Mesías y creer en él como si fuera un dios. Lo que no sabía la población de Zion es que el elegido y la profecía del elegido son una creación de las máquinas, como un método de control, al igual que Matrix, pero fuera de Matrix. Además de que no solamente ha habido un elegido, sino han existido 6. Esta es una de las grandes revelaciones de Matrix Recargado, como también la revelación de que Zion ha sido destruida 6 veces. Ahora vamos a explicar todo esto. Cada 100 años, la población de Zion crecía de una forma que podía ser peligrosa para las máquinas. Por lo tanto, cada 100 años, las máquinas activaban a un elegido para que apareciera, cumpliendo así una parte de la profecía, y que toda esa población de Zion pusiera todas las esperanzas en el elegido. A su vez, en ese mismo tiempo, las máquinas comenzaban a excavar para destruir la ciudad y a todos sus habitantes. Entonces, ese elegido ignorante de toda esta realidad seguía los pasos del oráculo para llegar a la fuente, que en definitiva era encontrarse con el arquitecto. Una vez reunidos, el arquitecto le explicaba a ese elegido todo lo que les estoy explicando a ustedes ahora. Básicamente, cada 100 años, las máquinas hacían una purga de Zion para eliminar esa sobrepoblación que puede ser peligrosa para las máquinas en el mundo real. Por lo tanto, la tarea del elegido era elegir a 23 humanos dentro de Matrix, entre ellos 16 mujeres y 7 hombres, a los que se les borraría la memoria y serían despertados para salir de Matrix y ser los nuevos colonos de Zion, comenzando así de nuevo la profecía del elegido que liberó a los primeros hombres y mujeres y que algún día volverá. De esa forma, se purga a la ciudad de Zion y se repuebla con 23 personas, iniciando un ciclo nuevo. Una vez hecho esto, el elegido se conectaba a la fuente y pasaba toda la información que había recabado a lo largo de su vida, tanto dentro de Matrix como fuera, ayudando a que a la siguiente versión de Matrix fuera más perfecta. ¿A qué me refiero con esto? Que en la siguiente versión menos personas se dieran cuenta de que ese mundo no era real. Básicamente, que el elegido tenía una función vital dentro de Matrix, pues él tenía el código, la llave para reiniciar el sistema, es decir, reinstalar el sistema operativo. Por lo tanto, la naturaleza de Matrix y del mundo real en Zion es una cuestión cíclica. Cada 100 años se elimina a la población de Zion, aparece un elegido, se reconecta a la fuente, elige a las 23 personas que repoblarán Zion y el elegido desaparece reinstalando el sistema. Y este ciclo se ha repetido 6 veces hasta el inicio de la primera película. Acá vamos a retomar el asunto de los seres humanos como fuente de energía,
había dicho que eso podía parecer un agujero de guión, debido a que las máquinas podían servirse de otras fuentes de energía, como la energía nuclear, eólica y muchísimas otras. Pero ¿por qué las máquinas insistieron en utilizar a los seres humanos como fuente de energía? Y acá hay una de las revelaciones y secretos más ocultos de las secuelas de Matrix, que no he conocido a nadie en mi vida que las haya descubierto o incluso las haya sugerido. Por lo tanto, esto es una teoría mía y que tiene bastantes fundamentos. En realidad, las máquinas no necesitan a la humanidad para sobrevivir. Simplemente la utilizan como fuente de energía porque les resultó cómodo, y a su vez, Matrix y la ciudad de Zion son un gran zoológico que les sirve a las máquinas para estudiar a la humanidad. Digamos que las máquinas están obsesionadas con la raza humana y de alguna forma buscan entendernos. Si nos ponemos a recordar en Animatrix, las máquinas siempre se defendieron, nunca atacaron realmente, e incluso siempre se vieron a sí mismas como iguales ante la humanidad. Y si nos ponemos a pensar, la idea de eliminar una amenaza es una idea muy humana, muy primitiva, y no es digna de una inteligencia realmente superior. Por lo tanto, eliminar a la raza humana sería algo salvaje, primitivo, es decir, humano, que una inteligencia superior no haría, y tampoco hicieron. Esto explica de por qué crearon realmente Matrix y Zion, porque fue la única forma que las máquinas encontraron para poder convivir en paz con la humanidad dentro del mismo planeta, metiendo a la humanidad en una realidad virtual donde los humanos siguen creyendo que tienen el poder sobre el mundo. Y esta es una de las grandes revelaciones de las secuelas, y que nunca podríamos haber conocido en la primera película. Ahora voy a explicar sobre los programas de Matrix. Ya he nombrado a los más importantes, como el arquitecto, el oráculo y el elegido. Vendrían a ser los programas padre y madre y hijo de Matrix. Pero también existen cientos de programas menores que se encargan del correcto funcionamiento de Matrix. Es decir, que existe un programa para controlar el clima, un programa para controlar la gravedad, la física, etc. Y cuando un programa hace bien su trabajo, es prácticamente invisible para los seres humanos conectados en Matrix. Como ya hemos visto, los programas son inteligencias artificiales incorpóreas, es decir, que no tienen un cuerpo físico en el mundo real, pero que de alguna forma tienen conciencia sobre sí mismos y cuál es su función dentro de Matrix. Para nombrar uno de estos programas destacados son los agentes de Matrix, que se encargan de regular las actividades de los rebeldes de Zion dentro de Matrix y que no causen demasiados disturbios. Algo interesante es que existen también los programas rebeldes, que son programas que se han negado a seguir cumpliendo su función, o en caso contrario, una nueva versión ha aparecido para reemplazar su función. Es por eso que muchos programas, ante esta encrucijada, deciden convertirse en programas rebeldes, porque cuando un programa ya no le sirve al sistema, es eliminado, es borrado. Por lo tanto, muchos se niegan a esto y pasan a la clandestinidad, escapando de los agentes para no morir. El programa rebelde más conocido y más importante en este mundo es el Merovingio, que básicamente es un mafioso traficante de programas y tiene en su poder una colección de varios programas de versiones anteriores de Matrix, como son los fantasmas, vampiros, hombres lobo, dándonos un guiño a que en las versiones anteriores de Matrix el mundo era un poco más fantástico o de fantasía, o que todas estas criaturas de alguna forma eran agentes de versiones anteriores. Explicado todo esto, es que empezamos con el inicio de la primera película de Matrix. Estamos en el ciclo número 6, es decir, la sexta versión de Matrix, y esta vez el elegido es Thomas Anderson, un programador
que trabaja en una empresa importante y que por las noches se hace llamar Neo y es un hacker bastante importante y que ha cometido una gran serie de crímenes virtuales. Trinity y Morfeo lo habían estado rastreando y finalmente lo encuentran. Previamente a todo esto, el oráculo le había dicho a Morfeo que él sería el que encontraría al elegido. Y también el oráculo le había dicho a Trinity de que ella se enamoraría del elegido. En cierta manera, todo esto era una manipulación del oráculo para introducir ciertos cambios en esta versión de Matrix. Y esta decisión del oráculo tendría consecuencias radicales en el futuro. Finalmente Neo es liberado y entrenado por Morfeo, y una vez preparado, Neo se reúne con el oráculo. Le da a Neo una galleta, que según una teoría mía, despierta el código del elegido en él, porque a partir de que él come esa galleta, su confianza y sus poderes se van destrabando poco a poco. Hay que tener en cuenta de que el oráculo tiene cierta capacidad de predicción, debido a que es una maestra en la psicología y puede predecir cómo reaccionarían los personajes a distintos estímulos. Además de que ha vivido todas las versiones de Matrix y más o menos ha visto la historia repetida 6 veces, por lo tanto es normal que sepa cómo se van a desarrollar las cosas. Finalmente Neo decide ir a rescatar a Morfeo y luego de que la operación saliera exitosa, es asesinado por el agente Smith. Y acá hay algo muy importante con respecto al elegido, porque Neo aparentemente resucita. Y la verdad es que el elegido es el único programa en Matrix que tiene la capacidad de reiniciar el sistema. Por lo tanto, dentro de Matrix, el elegido es inmortal. Es como esos archivos de Windows que son tan importantes que no nos deja borrar. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, el elegido dentro de Matrix es inmortal y no puede morir. Es por eso que lo vemos levantarse con el código del elegido activado y poder hacer todas las grandes cosas que vemos a lo largo de la secuela. Como por ejemplo, poder eliminar otros programas, como lo hace con el agente Smith. Una vez activado el elegido en esta nueva versión, comienza a liberar durante ciertos meses una gran cantidad de mentes dentro de Matrix. Y su figura, obviamente, comienza a ser alabada por la gran parte de la población de Zion, aunque hay otros que no creen en él. Poco tiempo después, nuevamente las máquinas están excavando para llegar a Zion y destruirla. Es así que el elegido se reúne de nuevo con el oráculo para guiarlo hacia la fuente, es decir, llegar hacia el arquitecto. Pero acá sucede algo que nunca había pasado en las versiones anteriores, y es que Neo, al destruir al agente Smith, parte del código del elegido se copió en el programa Smith. Es por eso que el código del elegido se dividió en dos, es decir, que Smith se convirtió en un segundo elegido, dotándolo de ciertas capacidades de romper reglas como las que tenía Neo, convirtiéndose en un virus informático que se copia en cualquier programa o persona conectada en Matrix, como también más adelante logra escapar fuera de Matrix infectando la mente de un ser humano en el mundo real. Finalmente, Neo se reúne con el arquitecto y este le explica la función del elegido, que será elegir 23 humanos para que repueblen Zion. Pero si recuerdan, el oráculo en el pasado le había dicho a Trinity que se enamoraría del elegido, y esto de alguna forma fue una manipulación para que Trinity y Neo se terminaran enamorando. Es por eso que esta vez el elegido está enamorado, algo que nunca había pasado antes en las versiones anteriores, donde el elegido tenía un amor más generalizado por la raza humana y no tan individual. Por eso que Neo decide salvar a Trinity. ¿Y cuáles eran las consecuencias de que un elegido se negara a reinstalar el sistema y a elegir a 23 personas que repoblarían Zion? Las consecuencias eran que las máquinas destruían Zion con toda su población
y que, si no se reinstalaba el sistema, Matrix fallaba, desconectando a todas las personas conectadas al sistema. Es decir, que si el elegido se negaba a cumplir su función, se extinguía la humanidad. Pero aún así, Neo decide salvar a Trinity. Y esto es algo que respalda mi teoría de que las máquinas realmente no necesitan a los humanos para sobrevivir. De hecho, si el elegido se niega a reinstalar el sistema y a elegir 23 personas para que repueblen Zion, prácticamente lo convierten en el principal responsable de la extinción de la humanidad. Es decir, que las máquinas no quieren ensuciarse las manos extinguiendo a la humanidad, sino que le dejan a esa decisión a un ser humano. Pero como ya dije, Neo tomó una decisión diferente y decidió ir a rescatar a Trinity. Por lo tanto, es una cuestión de tiempo para que las máquinas destruyan Zion y que el sistema de Matrix comience a fallar matando a toda la humanidad. Al mismo tiempo, el agente Smith se va apoderando poco a poco de muchas mentes dentro del sistema de Matrix, incluyendo al programa madre, que es el Oráculo. Por lo tanto, comienza a ser una amenaza tanto para los humanos como para las máquinas. Después de todo, un virus informático puede eliminar y extinguir a la raza de las máquinas, como también está eliminando mentes humanas conectadas a Matrix. Acá es cuando las cosas se empiezan a poner raras, porque Neo de repente puede utilizar ciertos poderes fuera de Matrix, pudiendo detener una centinela con sus manos, y luego queda atrapado en una Matrix alternativa creada por el Ferroviario, un programa discípulo de el Merovingio. Una teoría mía es que el Ferroviario era una versión anterior del Arquitecto, es por eso que puede crear Matrix alternativas. Otra cosa extraña que sucede es que Neo está conectada a esta Matrix alternativa, pero sin cables. Es decir, que tiene la capacidad de conectarse a Matrix sin ningún tipo de cable, es decir, por Wi-Fi. Finalmente, Morfeo, Trinity y Seraph rescatan a Neo. Nuevamente, Neo se reúne con el Oráculo y le explica el porqué de esos nuevos poderes en el mundo real que tiene Neo. Acá es cuando muchos creen que el mundo real en realidad era otra versión de Matrix, pero la explicación del Oráculo nos da a entender que no es así, sino, como ya dije en un principio, el elegido es un ser humano biológico con implantes cibernéticos, que de alguna forma lo pueden conectar por Wi-Fi a Matrix sin necesidad de cables, como también puede desactivar todos los sistemas de defensas de las máquinas para poder llegar a la fuente y así reiniciar el sistema. Es decir, como es un programa tan importante para la subsistencia de Matrix, que está programado para llegar a la fuente y reiniciar el sistema, tanto dentro de Matrix como fuera de ella. A todo esto, las máquinas finalmente llegan a Zion y comienzan a destruirla. Neo le explica a Morfeo de que la profecía y el elegido era toda una mentira para controlar a la población de Zion, y comienza a tener visiones sobre unos cables que lo van a llevar a la fuente. Después de todo, él está programado para reinstalar el sistema y sus instintos lo llevan hacia allá. Por lo tanto, viaja en una nave junto a Trinity hacia la ciudad de las máquinas, en otras palabras, hacia Zero One. En el viaje, Bane, un rebelde poseído por el agente Smith, los ataca y tienen la mejor pelea de la saga. Sí, esta es mi pelea favorita, por lo violenta y extrema que es, mostrándonos lo crudo que es el mundo real. Como resultado, Neo pierde sus ojos, pero increíblemente una nueva visión se activa en él. Como ya dije, él tiene partes cibernéticas dentro de su cuerpo y le permite ver cómo las máquinas ven el mundo. Y acá hay otro elemento que respalda mi teoría sobre lo intelectualmente superiores que son las máquinas, porque la forma que ellas perciben el mundo es a través de la energía, dándonos una visión muy espiritual de las máquinas y explicando por qué utilizan a los humanos como energía, y pudiendo eliminarlos desde un principio nunca lo hicieron, porque era algo muy primitivo. Por lo tanto, Matrix era un gran zoológico para mantener controlada la humanidad y poder vivir en paz con ella.
Finalmente, Neo y Trinity llegan a la ciudad de las máquinas y con el Wi-Fi poderoso de Neo pueden destruir todos los sistemas de defensa para poder acercarse a la fuente y conectarse con la inteligencia superior de las máquinas, dándonos a entender de que las máquinas ahora son una especie de mente colectiva. Ahí Neo negocia con ese dios máquina para llegar a una paz. Después de todo, el único que puede destruir el virus, que es el agente Smith, es Neo. Y al tener un enemigo común, las máquinas y los humanos, ambas inteligencias están en peligro de extinción. Por lo tanto, las máquinas aceptan y reconectan a Neo a la fuente para que luche con Smith. Luego de una gran pelea que parece de Dragon Ball Z o de superhéroes, que puede ser muy exagerada para el universo de Matrix, en realidad tiene una gran explicación de por qué es tan exagerada esta pelea final. Y es para que Neo y los espectadores se den cuenta de que los elegidos son inmortales. Y como el código del elegido se ha separado en dos, es decir, una parte del elegido está en Smith y una parte del elegido está en Neo, prácticamente son indestructibles. Por lo tanto, destruyen toda una ciudad y ellos apenas se despeinan. Hasta que en un momento, el oráculo habla a través de Smith y le dice: todo tiene un inicio y tiene un final, Neo. Es en ese momento que Neo entiende que tiene que sacrificarse para poder destruir a Smith y se deja copiar por él. Smith, al copiarse en Neo, logra que se reunifique el código del elegido. Y a su vez, como Neo está conectado a la fuente, las máquinas pueden reiniciar el sistema, destruyendo a Smith, gracias a la unificación del código del elegido que permite reinstalar el sistema operativo. De esa manera se elimina el virus de Smith. Neo se sacrificó, logrando una paz entre los humanos y las máquinas, donde esta vez los humanos que no acepten el programa podrán salir libremente de Matrix y no serán perseguidos en el mundo real, terminando de una vez por todas ese ciclo interminable de reinicios de Matrix, destrucciones de Zion y llegada de nuevos elegidos. Y todo esto fue gracias al oráculo, que manipuló a Trinity, Morfeo y a Neo para que tomaran decisiones diferentes, poniendo en jaque a todo el sistema. Es por eso que en la escena final, el arquitecto se reúne con el oráculo y le dice que jugó un juego muy peligroso, y ella le dice que el cambio siempre es bueno. Es decir, que el oráculo tiene cierta empatía por la humanidad y manipuló a los protagonistas para generar cambios en Matrix y que la paz entre los humanos y las máquinas finalmente llegara de forma definitiva. Es así como termina la mejor saga de ciencia ficción según mi opinión, y que se había mantenido casi intocable hasta que llegó la porquería de Matrix 4, que no la recomiendo para nada porque no cuenta absolutamente nada nuevo y no aporta absolutamente nada a la saga. Para finalizar con este video, tengo las siguientes preguntas. ¿Realmente habían entendido toda la saga? Después de ver este video, ¿tienen una opinión más positiva sobre las secuelas? Tuve que omitir muchos detalles y teorías que me encantan de esta saga, pero traté de resumir lo más importante para poder entenderla y apreciarla de otra forma. La calidad filosófica y argumental que tienen estas secuelas es muy buena, además de que hicieron un gran aporte en los efectos especiales y varias de sus escenas se han vuelto icónicas para la historia del cine, y puedo decir tranquilamente que la saga Matrix es el mejor ejemplo de coordinación de efectos especiales, guión, argumento, construcción de personajes, banda sonora y productos multimedias que cuentan una historia que cambió la historia del cine y la cultura popular para siempre. Si les ha gustado este video, síganme en las redes sociales, pónganle me gusta y síganme para seguir viendo videos así. Nos vemos la próxima. Chao.